Esta semana termina el periodo de intercampaña y arrancan formalmente las campañas en plena Semana Santa. De hecho, el Viernes Santo es el primer día de la campaña, la batalla final para convencer al electorado que decidirá quién será el próximo presidente de México. ¿Cómo llegan los aspirantes presidenciales? Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas y con todavía su discurso de amor y paz, ¿se mantendrá así? Ricardo Anaya, tocado y con más negativos que positivos luego de la embestida que le ha venido por parte de la PGR, ¿cómo revertirla? Y José Antonio Meade, con la confianza de que en las campañas cambiarán los vientos a su favor. Ya no falta mucho, serán días y semanas las próximas de estrategias y reinvenciones. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy en Entre Líneas, y para ello aquí me acompaña en la mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. También está Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos muy buenas noches. Recientemente premiado, felicidades. Muchas gracias. No, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Pepe, buen día, ¿cómo estás? Pascal, buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Y Pancho Garfias. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, bueno, Pepe, ¿cómo ves? Se acaba esta cosa, el medio tiempo que se llama la intercampaña, y ya arranca pues formalmente la campaña electoral. Bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo en campaña. Legalmente, o según los tiempos establecidos, sí salimos de esta etapa como de rara, un interregno como de reflexión que no queda muy claro cómo funciona ni para qué funciona, pero en cualquier caso, creo que el dato relevante con el que arrancan en la próxima semana las campañas es pues que tenemos un puntero, tenemos a López Obrador con la mayor ventaja que haya tenido en las 3 oportunidades que ha competido por la presidencia. Algunas encuestas le dan como por ejemplo la del Financiero esta semana, le dan una ventaja casi de 18 puntos. Es importante, es grande la distancia, y creo que es lo que está marcando el arranque de esta campaña. Y creo que la pregunta en este comienzo de campaña es si esta va a ser o no una ventaja definitiva. Por lo pronto, otra de las cuestiones que está acompañando su liderazgo en las encuestas es que incluso la reaparición de las posiciones duras de López Obrador no ha llegado todavía ni a contaminar a la moneda mexicana, ni a tener un impacto sobre el tipo de cambio, ni a generar mayormente, digamos, turbulencias o reacciones importantes de parte de los mercados, ni tampoco de los inversionistas. Eso no quiere decir que, desde mi punto de vista, que hayan asumido ya como algo, un destino ineluctable su triunfo. Creo que sería un error que incluso él pensara que así pueda ser, porque en los meses que restan hasta el 1 de julio todavía, en efecto, pueden pasar muchas cosas. Y además, ahí también me refiero a la encuesta del Financiero de esta semana, pues la mayoría de los consultados todavía no han decidido su voto. La mayoría de los que acudan a las urnas no tienen definido por quién van a votar. Y eso me parece que son interrogantes junto con lo que pueda pasar con aspectos como el TLC, o incluso si se producen o no turbulencias financieras, elementos que pueden ser decisivos a la hora de saber cómo vamos a llegar al 1 de julio. Gracias, Pepe. Pancho, ¿coincides? Mira, él cita la encuesta del Financiero, efectivamente, que lo pone en 42%. Sin embargo, hay maneras de medir. Yo te podría hablar de la encuesta de GEAISA, donde lo pone con un 27%, a Anaya con un 23% y a Meade con 20%. Es decir, es según la forma. ¿Por qué se incluye indecisos? Indecisos, claro, Sí. La miden en forma bruta, entonces obviamente los números se mueven. Hablabas tú de lo que han sido la precampaña, la historia
de cómo se han movido los porcentajes. Yo aquí lo tenía, pero se me fue, pero aquí está otra vez. Ajá. Encuestas en la historia. Dice, en marzo del 2006, López Obrador, entonces candidato de una coalición PRD-PT Convergencia, aventajaba con 6 puntos a Calderón. Hace 6 años, en marzo del 2012, Peña Nieto tenía ventaja de 16 puntos sobre Josefina Vázquez Mota y 20 puntos sobre Andrés Manuel López Obrador. Las campañas movieron esos escenarios, así que no nos extrañe si la situación actual se modifica, aunque no podemos prever en qué dirección lo hará. Esto es la consulta que saca ayer Roy Campos, consulta Mitofsky, la encuesta que saca, y yo estoy completamente de acuerdo en que los números que hoy vemos se van a modificar considerablemente en los 100 días, aproximadamente 100 días que faltan, sobre todo cuando... ¿Cuáles podrían ser los factores, Pancho? Sobre todo, hay uno que yo creo que va a mover esos números, el esquema del voto útil. ¿Cuántas veces, por lo menos en mi caso, he escuchado decir, por un lado, por cualquiera menos por el PRI, y por el otro lado dice por cualquiera menos por López Obrador? Yo creo que al final, el que logre posesionarse en segundo lugar pudiera beneficiarse de ese esquema de voto útil. El voto no te voy a hacer una predicción que le va a alcanzar o no, pero definitivamente de que esos números se van a mover y que la distancia que hoy aparece inalcanzable en todas las encuestas de Andrés no va a ser tan amplia. Pero además se está creando una percepción que me parece muy peligrosa. Es decir, prácticamente todo el mundo ya da por hecho que el ganador es Andrés Manuel López Obrador y no hemos ido a las urnas, las campañas ni siquiera han empezado. Entonces, cuando tú creas esa percepción y la gente ve, si el resultado no le favorece a López van a decir Obrador, que algo van a gritar irregular ocurrió. Fraude. Sí. Y vamos a tener el famoso tigre. Problema post-electorales. El tigre. El famoso tigre, si gana, es yo o el Cajos. Sí. Gracias, Pancho. Sí. Fabiola, retomando lo que dice Garfias, ¿será esta o se está convirtiendo en una elección PRI o anti-PRI o AMLO o anti-AMLO? Sí. ¿Cuál de los dos ejes te parece más posible? Me preocupa, la incertidumbre no solo tiene que ver con lo que se genera económicamente las propuestas, sino también tiene que ver en el pensamiento social y en la percepción que dice Pancho, porque yo he estado pensando y mi tesis es, en esta elección se va a dividir también, se va a polarizar entre el voto del miedo, es decir, voy a votar por miedo, entonces voto por el PRI porque no quiero que el puntero... O por Anaya. O por Anaya, para que el puntero no me quite todo lo que ya he logrado, ¿no? Y además, si tengo yo alguna empresa, un contrato y no tengo esa certidumbre, mejor no, por Anaya o por el PRI. Es el voto del miedo. Y el otro voto es el voto del enojo, que también está muy arraigado. Es decir, ahorita tenemos a una sociedad polarizada entre estos dos. Es otra forma de llamarle lo mismo, ¿no? No, porque hay un enojo contra la institución. El voto del miedo sería a favor o en contra de López Obrador, ¿no? Y el El voto voto del del- enojo el- sería a favor o en contra del PRI. Exactamente, exactamente. Por eso te digo que está polarizado. Sí. O sea, si yo estoy enojada con el sistema, con todo lo que hay, no voy a votar por el PRI ni por Anaya, porque Anaya también representa, no él, pero parte de los acuerdos del PAN y de los primeros pactos que se hicieron para la gobernabilidad se hicieron con el PAN. Muchas de las reformas que hoy tiene el país se hicieron votadas con el PAN. El voto del enojo es contra el PAN y el PRI. El voto del miedo es contra Morena, porque tengo miedo a perder lo que ya construí, tengo miedo a que me convierta en Venezuela. Ese es ahí lo que estoy viendo y eso es muy preocupante. Ahora, coincido con Garfias de la percepción, aquí lo hemos platicado. Si yo digo una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Aquí no sé si sea mentira o no, hay incertidumbre porque no hay, muchas personas no definen su voto, todavía no sabemos con los millones que votan por primera vez si van a ir a las urnas. Todavía no sabemos si las mujeres, que son las que mayoritariamente votan, por quién tienen la preferencia. O sea, es decir, todavía también hay incertidumbre ahí en la preferencia electoral,
pero ya todo el mundo tiene la percepción de que el puntero va muy arriba, ¿no? Entonces se crea ese miedo de si no gana, pero esa culpa no es tampoco del puntero, esa culpa es de las encuestas, pues que y no porque ellos lo quieran o no, sino ellos hacen su trabajo y lo difunden. Si los medios no nos dedicamos a lo que tú has hecho ahorita, explicar que, oigan, todavía falta un sector de la población, pues se crea esa percepción, que no es culpable de Morena, ¿eh? Yo precisaría en lo que dices que esa culpa pues la tiene un poco la falta de habilidad que ha tenido la autoridad para dar confianza en las instituciones. Exacto. O sea, hay una gran desconfianza entre las instituciones y entre ellas el Instituto Nacional Electoral. Pero también esa confianza, a ver Martín, ¿qué piensas? Ha sido minada desde las campañas, ¿no? Es decir, yo creo que sí ha habido, más allá de que se apoye o no a López Obrador, o sea, sí tiene un discurso sistemático de golpeteo a la institución, ¿no? De ahí el llamado del sector empresarial, que juega un papel muy importante dentro de los procesos electorales, y más el sector empresarial vinculado a la derecha, de la parte de Coparmex, del área de la Confederación Patronal, en el sentido de el ya basta a los candidatos que ocurrió esta semana que ya terminamos. Cuando el líder del CCE en su asamblea anual ordinaria, a la que va, por cierto, el presidente de la República, Juan Pablo Castañón, es muy claro y muy enfático cuando dice: ya basta del pleito, ya basta de acusaciones, ya basta de denigrarse, ya basta de contribuir al encono. Hablen seriamente de sus propuestas y de cómo solucionar los graves problemas nacionales. Y creo que ese factor, aunado a lo que dice Pancho, va a incidir en si se mueven o no se mueven las tendencias rumbo al 1 de julio, porque también estamos terminando una semana de desconfianza con lo que pasó en Facebook. Y el convenio que firma Facebook con el Instituto Nacional Electoral, en donde a finales de la semana sale Lorenzo Córdoba a declarar: señores, pues no hemos encontrado que haya elementos, aunque seguramente debe haber relaciones con la empresa británica vinculada al escándalo en Estados Unidos, con la campaña de Trump, y la presencia de operadores de esta empresa en México que pudieron haber llegado hace algunos años, y a quienes algunos participantes de las campañas electorales, como Jorge Castañeda, atribuyen que estuvieron en el Estado de México, en la elección, la última elección para gobernador en el Estado de México. Ese factor de desconfianza yo lo veo también como muy peligroso, porque en lugar de abonar a la solidez de la institución que sancionará o arbitrará la elección del 1 de julio, lo que contribuye es a crear más desconfianza, y el ciudadano se va a sentir poco identificado con la autoridad electoral, pero también esto le pega al acudir a las urnas, porque mucha gente va a decir: entonces, ¿para qué voy si ya hay operaciones por abajo por parte de una empresa que controla la base de datos, etcétera? O sea, ¿qué tanto? Es que estamos en un terreno muy de mucho fango, porque yo no creo que sea posible medir qué tanto puede ayudar una campaña negra en las redes sociales que pueda perjudicar ya sea al que va en la punta de las encuestas o al que va en el segundo lugar o al que va en el tercer lugar. Pero lo que sí es cierto es que más que modificar las cifras, en lo que abona es en el enrarecimiento del clima alrededor de la elección del 1 de julio. Bueno, pero ahí tenemos un dato. Yo creo que el reclamo que está trayendo a la mesa de los empresarios, yo creo que es importante. A ver, el dato que tenemos, y esta es una cosa que me gustaría agregar a las presiones que hacía Pancho sobre encuestas, es que, a ver, independientemente de que en efecto puedan haber antecedentes como 2006 y 2012, lo que estamos viendo ahora no es solamente la mayor ventaja con la que ha iniciado Andrés Manuel una campaña, sino además la tendencia de los últimos 2 meses de guerra sucia. Lo que ha hecho más bien ha sido, por un lado, consolidar su avance. Ha roto, digamos, aquel techo que hace unos meses se decía que tenía de no poder crecer más allá de lo que tenía. Al mismo tiempo que lo que perdieron tanto Mid como Anaya se fue justamente a la candidatura de Morena. Pero más allá... Y un poco a los independientes.
ahí todavía no lo tengo muy medido, pero sí sé que los 2 puntos que pierde Anaya y el punto que cae Por por lo ahí menos en Mid, las encuestas. sí, claro, en las encuestas Bueno, se en la va, del se financiero va eran sobre los todo 4 puntos que perdió Anaya se fueron con Andrés Manuel López Obrador directo. Así es. Así es. fue. Entonces, ahí lo que preocupa, además, en todo caso, o lo que hay que señalar es no solamente el avance que tenga, sino la tendencia que empieza a marcarse. Pero, en cualquier caso, lo que me parece fundamental es, y lo decía Martín hace un momento, es no solamente si o cuál es el comportamiento electoral que está mostrando López Obrador, sino cuál va a ser el comportamiento que van a mostrar Anaya y Mid. A ratos, cuando uno voltea y ve los discursos que además enfilan ahora, en el caso de los dos, hacia López Obrador para tratar de bajarlo, es si lo que esperan es que se caiga o si tienen una estrategia de cómo van a crecer. Sí. ¿Cómo piensa crecer Mid y cómo piensa crecer Anaya? Eso no nos queda muy claro. Y más bien lo que pareciera es que están esperando, que vengan situaciones milagrosas, ¿no? Casi como que uno de los dos se caiga, ¿no? parecidos. Mid o Anaya es lo que están esperando, que el otro se caiga para poder subir ellos, ¿no? Sí, pero en el fondo no me queda claro, incluso en ese supuesto de ir ya en 2, independientemente del voto útil, que el voto útil más bien tú lo estarías viendo como el voto anti-AMLO, o ellos lo estarían viendo como el voto anti-AMLO, tiene mucho, digamos, como de esperanzas, esperanzas en cuestiones que no acaban de aclarar. ¿Por qué? Porque los dos pareciera tener en común que lo que están esperando es por ejemplo, que venga una resolución del Tratado de Libre Comercio. Que esa sea la sorpresa que pueda darle la vuelta o relanzar las candidaturas del que quedara en ese caso en segundo lugar. O que finalmente las posiciones más duras a las que ha regresado el López Obrador con la reforma energética, con el aeropuerto, etcétera, acaben por contaminar a la moneda, haya turbulencias financieras y eso lo perjudique. O que caiga, digamos, otra vez en el discurso de confrontación al que ha tratado de rehuir por todos los casos, no sé cuánto más vaya a aguantar, pero que eso sea en un resbalón adicional lo que lo baje en las encuestas. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. ¿Quieren opinar Pancho Garfias y Fabiola Guarneros? Regresando, los escucharemos igual que a Martín Espinosa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas y aquí ha seguido la discusión sobre lo último que planteó Pepe Buendía. Pancho. Yo quería hacer alusión al tema que abordó Pepe en el sentido de este camino que él tenía avanzado con los empresarios, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, la labor que hizo Alfonso Romo de un poquito ganar confianza en ese terreno, que esa no es su cancha de Andrés. Los empresarios nunca han sido su cancha de Andrés. Pero había avanzado y empezaba a haber algunos empresarios que decían, pues capaz que mira, sí, es distinto. Y todo lo tiró en discursos. Es decir, lo que personalmente escuché la queja de Juan Pablo Castañón decir es que lo que a nosotros nos viene a decir Alfonso Romo es que no nos preocupemos, que son discursos, que son discursos de campaña. Pero luego va y suelta que sí va a revisar todas las inversiones en el aeropuerto y en la reforma. Y la agarró personalmente contra Castañón. En lo del aeropuerto dijo, no, pues él opinará eso porque seguramente trae ahí algunos contratos, algunos intereses. Claro. Entonces sí está, vamos, no contar con el sector empresarial o una parte del sector empresarial, yo creo que es una gran desventaja. Hablábamos ahorita en el intermedio de pues cuántos gobernadores le van a operar a Andrés, no tiene ni uno solo. Es decir, esa es otra desventaja. Yo creo que sí tiene una amplia ventaja, sí es el ganador de la precampaña y de la intercampaña, sí ha aumentado su ventaja sobre los demás contendientes de 3 a 5 puntos frente a Anaya y de 9 hasta 13 con Mid. Es decir, sí es una muy amplia ventaja, pero faltan 100 días. Y me voy a hacer eco de lo que le escuché ayer a doña Amalia García. Le digo, ¿usted cree que ya es un hecho
que él va a ser el presidente, me dice, pues depende de un factor muy importante, de Andrés Manuel López Obrador. Sí. El peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. Por eso cuando tú empezaste diciendo que la República Amorosa, yo creo que ya está volviendo al tono de la confrontación. al tono que es el de él, el que es el efectivo. Andrés no ha cambiado y lo dijo. Siempre he procurado ser congruente en mi vida y voy a seguir siendo congruente. Cuando ahí Silva Herzog le pregunta si él no tiene dudas de que poderse equivocar, le dice, pues fíjate que no. Entonces, ese es Andrés. Andrés anda ya en otra dimensión pensando, creo que trae, y me van a golpear muchos por lo que voy a decir, trae un poco hinchada la autoestima, ¿no? Fabi. Yo quiero retomar esta parte de cómo terminan las intercampañas y en este escenario que han planteado muy bien y que Pancho hace el resumen, yo creo que las tres alianzas tendrían que pensar muy bien qué es lo que van a hacer. Ya nos quedan 98, 100 días eran el viernes, ya hoy estamos domingo, son ya 98 días de campaña para la elección. Creo que tienen que pensar muy bien cuál va a ser la estrategia porque se están equivocando. O sea, yo no creo que solo apostarle a ver qué hacen mis gobernadores, ya sea del PAN o del PRI o los de la Alianza, por mí, sea suficiente en esta nueva contienda. Por un lado. Entonces es como una tarea que tienen ellos para... La mitad de los gobernadores pierde la elección presidencial para su partido. Exacto. Entonces, una. Y dos, hay que ver otros factores que están en el ambiente, como es el factor Manlio, Fabio Beltrones, ¿no? Con un operador político muy bueno, su segundo, que está con Morena. Manlio teniendo otro tipo de reuniones. Es decir, al final, operadores políticos de a de veras, ¿no? No sabemos con quién van a jugar y con quién van a tomar su decisión, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos momentos. Es decir, un factor que quiero meter ahí, Garfias, y que tú conoces muy bien, es el tema de las listas a los candidatos pluris al Senado y diputados. Checa o chequen, incluso están en las páginas de internet los nombres. Muchos ya están, mejor me voy al Senado, muchos están dando ya por perdida la elección. Y están, lo hemos dicho, se oye mal, pero es pues un hueso, ¿no? Ponle sus 6 añitos en el caso del Senado y diputados ahí. Entonces, ya está, hay fugas, pequeñas fugas para acomodarse. Ese es el segundo factor. Entonces, uno, gobernadores no confiarse y los operadores políticos que se están yendo, ¿con quién van a trabajar? Dos, las listas. Ahí te refleja mucho cómo están acomodando incluso a su gente, ¿no? Tres, el tercer elemento, no olvidemos la sociedad. Yo sí creo que hay mucha gente indecisa, tú lo estás contando muy bien, y en el tema que metió Martín, que es muy importante, más allá de la parte empresarial del enojo, los tuiteros, hablando de que se filtra la información y de que hay mecanismos, y no filtrar, que hay mecanismos para que estas redes sociales puedan medir de qué humor te levantaste el día de hoy, por lo que posteaste, si fue una carita feliz, si fue un enojo, si dices buenos días, si no dijiste nada. Twitter acaba de presentar la semana que terminó, a mediados de la semana, su estudio. Dijo que el 76% de los tuiteros no está a favor de las campañas negativas. Dice que son desfavorables o muy desfavorables. No les gustan las campañas. Entonces, otro elemento para que piensen, ahora que empiezan las campañas, ¿van a seguir con eso? Los tuiteros dijeron, nos aburren. Los empresarios ya dijeron, basta ya de eso, estamos hartos. Si va a ser así, van a seguir perdiendo puntos y los puntos van a ir para AMLO, pero ¿no? hay Ahora, espérame, un paréntesis antes de que brinques a otro tema. No, ahí es lo del Twitter, que dice que las campañas no les gustan. Sí. Pues la campaña de negativas. Trump, yo creo que es el gran desmentido a esa afirmación. ¿Tú lo dices en México o en general? No, en México. En México están diciendo... Evaluación de la última semana. De la última semana. El 76% de los que no consideran muy desfavorable y desfavorable la campaña negra. Sin embargo, pues ha sido el arma durante todas las campañas. Sí, se vuelve viral. Tumbar. Se vuelve viral. Lo estamos viendo en el caso de... ¿no? En el caso de Anaya, ajá, iba en vertiginoso ascenso. Por eso. Se paró y ahora ya va para abajo. Pero justo. Por eso, sí funcionó, dices. Está funcionando. Sí, a lo que yo voy es, uno, no le va a beneficiar a mí ni le va a beneficiar a la alianza. Por eso te digo. Estamos diciendo si le pega o no le pega.
al que El el puntero, ¿no? Castañeda me aceptó en una entrevista que sí le ha pegado a Anaya. Es decir, más allá de que es justo, injusto, cierto, no cierto, Exacto. el hecho es que sí lo ha bajado. ¿no? Exactamente. Sí, lo ha bajado, Sí. Venía Anaya, acuérdate, venía encarregado. Sí, por eso estoy. Pero ojo. Pero el Se ingrediente estancó. es corrupción. Con Andrés, más que corrupción, es un tema de miedo y de incertidumbre Sí. que Y de va a pasar. incertidumbre. Todavía el viernes estaba yo revisando, hay un video matutino del viernes de Andrés Manuel donde critica el tema de que le quieren achacar que va a generar incertidumbre. Sí. Y él dice, a ver, y es parte también, ojo, es parte de ese doble discurso de que los candidatos no son claros al momento de dar sus declaraciones en cuanto a si Sí, tiene tuvo que sustento regresar. legal o no. Sí. Dijo, no tengan miedo porque no voy a tomar decisiones fuera de la ley. Entonces yo no entiendo, si hay unos contratos que están firmados por ley y se tienen que respetar por ley, ¿cómo los vas a echar abajo? Bueno, ya dijo que va a buscar amparos. ¿Cómo le vas a hacer para revertir un proceso que fue legal aparentemente y que él dice yo voy a ampararme contra esos procesos, pero no sabemos cómo lo va a hacer? Sí, o sea, ¿cuáles fueron las garantías Eso que sí se genera violaron? incertidumbre, Sí, ¿eh? exacto. Eso sí genera El único incertidumbre. camino que tiene, por ejemplo, para revertir la reforma energética es el Congreso. Claro. Necesita una mayoría calificada de 2/3 Y no para sabemos qué va a revertir pasar. una reforma constitucional. Una mayoría calificada, yo creo que ni los propios de Andrés esperan tenerla en el Congreso. O sea, Ninguna fuerza está veo para tener por una dónde mayoría. vayan Totalmente a de tener acuerdo. una Ahora, mayoría ese- calificada y el apoyo de 17 de 32 estados. Vamos a ver Claro. cómo queda la Claro. A conformación. ver, Lo pero bueno es que estábamos no me en, ibas a acotar. estábamos en el tema. En un No quisiera salirme de paréntesis. las campañas Sí. negativas. ¿Tienes algo más sobre Sí, este? sobre este tema. Sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es un elemento que las tres coaliciones van a tener que sumar, ya dije los anteriores. Entonces, uno es redes sociales. Por eso también están difundiendo sus videos en las redes sociales. Ahí iba yo, ahí iba Ajá, yo. y ya nada porque más decir, quiero preguntarles 7 algo. de cada 10 votantes de primera vez aún están indecisos. Entonces, ojo, no es solo la operación política, ojo, no solo es el dinero que vayan a soltar el día de la elección para movilizar gente, no solo es la campaña negativa, son muchos factores que tienen que repensar, porque si van a seguir con la campaña de con la que acuerdo. están, el puntero va a seguir teniendo por lo menos la preferencia electoral. A ver, un video, no sé si llamarlo campaña negativa o no, porque no sé a quién buscó perjudicar o a quién buscó beneficiar. La niña bien. La niña Sí, bien. O sea, sí. yo creo que es una cosa que debiéramos incluir en el análisis, porque Sí, bien sí, podemos verlo. Fue un fenómeno y podría volver a aparecer. ¿Tú cómo lo ves, Pancho? Bueno, de entrada yo creo que... ¿Fue para perjudicar tiene un o fue para claro ayudar? beneficiario que es Andrés Manuel López Obrador. Sí, por eso lo soltaron. Si no, no lo Entonces, sueltas. si Oye, fue y para además me perjudicarlo, gustó, ¿eh? Además de si ya, fue mira, para perjudicarlo, sí, salió el sí, tiro está por la bien. culata, y ¿no? yo te voy a ser sincero, a mí también me gustó. Sí Se me benefició, hizo, se ¿no? me hizo una genial, la verdad. O sea, yo creo que tenía no sé cuántos ingresos, ya no me acuerdo el número. Sí, O sea, un fenómeno. Una fue un cosa fenómeno. espectacular, Fue un casi, fenómeno. casi En como... 2 días tenía 300,000, ¿no? Fue un fenómeno. Casi como el movimiento Pero a ver, naranja. si fue Sí. para perjudicar, entonces salió el tiro por la culata. Pero es que ahí es donde yo tengo mis dudas. Ajá. No se ve un video casero. No se ve un video hecho por una chavita que es estudiante del ITESO. No. Se Pero- ve que es una cosa muy Pero profesional. pudo haber sido hecho para perjudicar a alguien o para beneficiar a alguien. Yo Si creo fue para que- perjudicar, López Obrador le ayudó y salió el tiro por Pero la ¿y culata. cómo le van a hacer si la niña bien te dice claramente, pues yo quiero, voy a yo- votar? Sí, No, pero no, agredes no. a varios Dice Bronson, sectores, a ver, incluyendo a la a ver, iglesia. Es que eso Permítame. ya salieron ahí sí, los mochillos a decir que... Sí, de acuerdo, pero es un ¿Cómo sector era posible? importante. ¿Pero que el padre Solalinde ya la mandó al cielo? No, bueno. A ver, permítanme tantito. Porque seguramente mis lectores leyeron ya la columna de este domingo que aborda el tema de la niña bien. Y se los quiero compartir a ustedes porque, ojo, no es si el video lo grabó alguien especial o no. Me tuve que meter a las redes de YouTube, que son los que manejan los chavitos. No es el primero, es el primero con el tema político. Los chavitos Pero han hecho ya. están expertos en ese tipo de videos, Pancho, y sí, se pueden hacer con este teléfono. Yo Sí, he hecho para totalmente. otros spots. No, espérame tantito. Técnicamente Paca. sí. No, ¿sabes que tenía hasta este domingo más de 500,000 Sí. de vistas? Sí. Esos canales se difunden por los chavos. Ahora, ¿por qué sí
es evidente que no lo hizo la gente de Morena, ¿no? Dos. No sé si es tan evidente. No, sí, y Bueno, a a mí la me otra. dijo Jacob por eso, que ella estaba segura que lo salía había de hecho adentro. Alfaro. Alfaro. Ajá. Sí. Entonces, Por el tema por el tema, Zapopan y- sí. ¿no? Porque sale tú Guadalajara y Exacto. sale Zapopan y sale... Punto número 2. Sí, Sí, además tiene un equipo de redes, buscaba ¿no? perjudicar, claro que le hicieron un gran favor, pero buscaba perjudicar porque tiene un elemento religioso. Claro. Y uno de los temas que te pueden sancionar, la única forma de libertad de expresión que te pueden sancionar, además de cuando hay infundio o calumnia, es por el uso de imágenes símbolos y religiosos, símbolos religiosas, y esto Sí. es legal. Entonces sí había una trampa, porque está la iglesia, está el párroco, ¿no? Sí había una trampa para él, nada más que le salió el tiro por la culata, la verdad. Y ahí va mucha gente que es anti Andrés Manuel, porque estuve platicando del tema con gente de a de veras, ¿no? No con el círculo rojo, o con quien decían, no, lo peor del caso es que es demasiado pegajosa. Y entonces me empezaron a decir, es que eso se hace. Y vi los videos que los propios mexicanos hacen parodiando a Maluma, a otras, ustedes lo saben, chicos que nos están viendo, porque yo no soy de esa generación, pero a muchas cantantes, incluso norteamericanas, que cantan eso. Hay excelentes videos de mexicanos parodiando con temas como somos los mexicanos. ¿Se acuerdan cuando se hacían los noticieros falsos de puras bromas hace muchos años? Pues así hay miles de letras con cada situación que pasa en nuestro país. Al ritmo de Nick Jam, al ritmo de Pero aquí lo que estamos Maluma, haciendo es al ritmo especular. de- Realmente no sabemos Ese si es es otro un video elemento profesional que pongo, o que si el es un éxito de este video es que no sabemos quién lo pagó, cómo lo filtraron Ahora, y quién no es el autor. Digamos, ya salió el nombre real de la protagonista del video, pero tampoco hay demasiada información. Pero se fíjate- sabe dónde fue, dónde se grabó, pero no, hay muchas cosas que todavía no se saben. Ella borró, después de eso borró todo Sí, su pero rastro. acuérdate del apellido Fifi que le pusieron al principio. Sí. Almudena Ortiz Monasterio. Monasterio. Un apellido muy fifí. Sí, Sí, Almudena sí. es un hombre de mucha carga religiosa y Ortiz Y- Monasterio y el fifí, español, Sí. ¿no? Aristocrático. Sí, sí, sí. Entonces, y es parte de Pero esto. es un ejercicio que podemos perfectamente ver que se repita, ¿no? Yo que le saca la vuelta a la legislación electoral. Exacto. Yo creo que esto que está sucediendo y que es inédito en México, producto de las nuevas tecnologías que en el mundo pues hoy tienen un gran papel en los procesos no solo políticos, sino cívicos, sociales, culturales incluso. La gran lección que podemos obtener para los que se dedican a la comunicación política es cuando en un entorno de encono, de molestia, de hartazgo de la sociedad hacia las instituciones formalmente instituidas que llevan ya muchos años con un gran desgaste, aunque tú lances una campaña para perjudicar a un puntero, a un candidato, a un líder en especial, se revierte como un efecto boomerang y con esa ola que ya se vive de enojo y de encono y de molestia social, eso ya no funciona, al contrario, continúa alentando el encono y continúa alentando el hartazgo social. Ojo, porque si alguien en estos tiempos quiere seguir lanzando este tipo de campañas para perjudicar a alguien, lo que va a encontrar es que al contrario, esos fenómenos empezaron a surgir con películas como la del Padre Amaro, que cuando la iglesia hizo una campaña para frenar su exhibición o que los católicos fueran a verla, le elevó la taquilla a la película y los más felices con la Ahora- campaña fueron los productores de esa película. Es que y además, justo, no me extraña nada lo que dices de lo de Alfaro, porque es la temática, o sea, fíjense, ellos entraron musicalmente con el niño, ¿no? Sí, sí. Y lo hicieron para primero la campaña justamente de Alfaro. Después ya A ver, tuvieron a meter a claro, Naya para que... no lo dije yo, ¿eh? No, no, no. Lo dice Jacob. Sí, sí, sí. Y me hace mucha lógica que se use algo muy musical porque ya vieron que les ha funcionado Claro. para tratar de atacar al adversario. Solo sí, que, sí. que pues no hemos... También es muy pronto para saber si le afecta o no a Andrés Manuel. ¿Cuál? El video. No, yo creo que le beneficia, Yo ¿no? creo que que sí. le- Y quiero hacer una aclaración porque luego no me quiero quedar con la mitad de lo que me dijo doña Amalia. Mencionó otro factor que para ella es muy importante. El primero dijo el propio Andrés Manuel. Andrés. Ajá. Que no tiene o no en las elecciones anteriores, en las campañas en las que ha participado, le ha fallado una cosa. No tiene suficiente vigilantes en las casillas. Sí, exacto. Eso, Dice que en la en última alguna mesa lo comentamos, solo pudo ¿no? cubrir 74%.
Sí, y creo que eso fue bastante notorio en el Estado de México, ¿no? Ahora, ¿no habrá ya aprendido de esa lección? Pues yo supongo que sí. Hay incluso por ahí una organización de redes progresistas que está enganchando maestros, sobre todo, porque es gente que está muy vinculada con la maestra y la encabeza, no sé si se acuerdan de Juan Iván Peña, uno que estuvo muy vinculado que incluso fue a dar a la cárcel, una historia ahí, que está muy vinculado ahora con López Obrador y es el que le está organizando las redes sociales. Y se llaman redes progresistas, que a través de esas redes progresistas están movilizando maestros. Tuvieron una gran concentración no hace mucho en Zacatecas a la que asistieron 15,000 personas. No todos maestros, pero la gran mayoría maestros del CENTE que no están con Juan Díaz. Tenemos que hacer una pausa, Pepe. Regresamos enseguida para continuar con esta discusión. No se vaya, esto es Entre Líneas. Estamos de vuelta en Entre Líneas. Platicábamos en el corte qué podría hacer qué podrían hacer los candidatos que están rezagados para tratar de superar o de reducir la ventaja que está teniendo sobre ellos, de acuerdo con las más recientes encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y que al parecer está ampliándose. ¿Qué podrían hacer Ricardo Anaya y José Antonio Meade? Martínez Espinosa. Mira, difícil entender a algunos candidatos con su estrategia, que un día dicen una cosa y al día siguiente tienen que corregir la plana de lo que dijeron el día anterior, que denota sin duda, en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel, pues ese estilo, ese viejo estilo que mostró en sus primeras candidaturas de declarar con el hígado antes de pensar o antes incluso de evaluar una situación dentro de la propia sociedad. Y lo vemos también en el caso de Anaya, parte de su estrategia. Recuerdo una mesa hace 3 semanas, 4 semanas, un mes, que decía Pancho Garfias: Anaya está todavía en la cresta de la confrontación directa con el sistema, atacar, o sea, el voto antisistema, sí, capitalizarlo, y yo lo sigo viendo en esa cresta y no ha bajado, y no sé en qué momento vaya a bajar y qué tanto le siga dando rendimiento, porque ya se nota que empieza un declive en cuanto a la preferencia del votante, en cuanto a la preferencia electoral. ¿Qué tendrían que hacer? Pues yo creo que ahí vienen esos 100 días que tienen todos los candidatos, incluyendo al puntero, o a cómo se estén acomodando las fuerzas, para volver a una estrategia que la sociedad está demandando. Yo sí creo, más que una guerra sucia, que una campaña negra, yo sí creo que hay que entrarle, ahora sí en serio, a los temas más delicados, a los temas más importantes de la agenda nacional, porque ahí es donde vamos a ver de qué están hechos realmente los candidatos para poder gobernar hipotéticamente en caso de que ganen la elección. O sea, sí considero que las campañas ya formalmente que arranquen en Semana Santa, finales de la próxima semana, tendrán que aterrizar en problemas muy concretos y en situaciones muy puntuales que los ciudadanos estamos padeciendo en nuestra vida diaria. Sean cosas buenas o sean cosas, sobre todo aquellas que requieren un cambio, que veamos en los candidatos efectivamente compromiso para buscarle solución a esos principales problemas de la agenda nacional. Si no, yo creo que esto va a seguir siendo una cena de negros y los electores, pues vamos a llegar al día de la elección más confundidos, o ya tan confundidos como estamos ahora. Estamos a 4 semanas del primer debate. Así es. Va a incidir, el debate es lo que podría hacer subir a Anaya, a Meade y reducir la ventaja con López Obrador, o no va a servir de nada. Yo creo que los debates van a ser importantes, lo vimos ya en aquella oportunidad en la que López Obrador decidió no ir. Pero no creo que vayan a ser un elemento capaz, digamos, de dar la vuelta, salvo que haya un resbalón, como decía, recordaba Pancho, de otras veces. Hoy por hoy, creo que si nos atenemos a los datos de las encuestas, lo que sí podemos decir es que
La guerra sucia a quien más benefició fue al propio López Obrador. Aunque haya detenido el ascenso de Anaya, creo que en estos 2 periodos lo que hizo fue dejarlo libre, dejarlo mientras los otros se enfrascaban. No ha sido suficiente, Pepe, no les va a alcanzar. En una gresca de descalificaciones. Y por otro lado, creo que también hay que decir que hasta ahora la estrategia de evitar la confrontación, de dejar de presentarse como el opositor sistemático, de mantener ese discurso que sea de amor y paz, a López Obrador sí le ha funcionado hasta este momento. ¿Dónde veo la parte más riesgosa para él? La primera es que a partir de ahora él es el enemigo a vencer y todas las baterías de ambos, tanto de Anaya como de Meade, como ya lo hemos comenzado a ver esta semana, van a estar puestos en él, directamente en tratar de bajarlo, en perseguir. Y lo segundo, creo que él se equivocaría si no se da cuenta que también la estrategia de rehuir definiciones claras sobre el país tiene límites. No puede estar en la ambigüedad, sobre todo porque no es lo mismo cuando un candidato aspira o puede o hay, digamos, dudas sobre quién va a protagonizar la competencia, cuando, y así es como comenzamos esta campaña, cuando es el candidato a vencer y los factores de mucha poder. Gente ya da por hecho que Claro, ganó, ¿no? comenzando por los factores de poder. Los factores de poder de este país, entre ellos los empresarios, empiezan a pensarlo ya de una manera distinta. Ya no es una posibilidad, es una posibilidad real. Y la posibilidad real crea un nuevo terreno de juego y un nuevo, digamos, nuevo nivel de seriedad con el que lo están tomando. Y ahí es donde creo que puede darse un resbalón si no se da cuenta del cambio de circunstancia. Yo creo que nos hemos olvidado de alguien en esta larga ya casi hora que ¿Y ya sabes de quién? Margarita Zavala. Sí, el hecho de que quede como candidata independiente, yo creo que la revalora. La única, si es la única candidata independiente, la revalora. Ella puede ser un factor que puede jalar votos, modificar la trayectoria, o sea, pudiera. Yo lo que veo o lo que alcanzo a ver es que quedarse solo en la boleta no le favorece a Andrés. A Andrés le favorece la dispersión del voto por esa ventaja tan amplia. Sí, por eso declaró, hay que darle oportunidad a los independientes. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. y concentra más el voto en 4 candidatos. ¿Sí? Entonces eso de alguna manera, lo primero, no se necesita hacer, y lo reitero, un análisis muy sesudo para imaginar o adelantar por quiénes van a votar por Margarita. Hay un gran sector del PAN que está muy inconforme con las decisiones y la forma como Ricardo Anaya se hizo de la candidatura, nos recuerda... Y eso lo va a estar recordando todos los 90 días de la campaña. Exactamente. Así es. Es el madrazo del PAN, como alguien alguna vez lo llamó. Y se hizo su candidatura a partir de... Él se quedó con todos los spots, él salía a diario, él estaba... Y secuestró el partido para construir él su candidatura. Eso dejó mucho panista inconforme. ¿A dónde va a ir ese voto? Pues ese voto, gran parte o buena parte, yo sí creo que se va por Margarita. Claro, y le ayuda a mí. Es el principal perjudicado. Claro. Claro. Ahora, el problema de Meade es cómo desbancar del segundo lugar a Anaya. Porque para ir a primero, pues primero tienes que estar en segundo. Y justo eso yo quería... Ya aparece el segundo en alguna encuesta. pero la mayoría lo siguen poniendo en tercero. Sí, Pero está muy cerca, que yo ¿no? ahí Casi en quería técnico, hacerte esa observación, porque tú decías que después Anaya y Meade van a tener que ir por AMLO. No, ahorita... Ya van. Sí, no, es justo, no. O sea, al PRI, la coalición del PRI le toca primero terminar de aniquilar a Anaya. Primero, ahorita no le va a preocupar Pero a Andrés ya Manuel. llevan un buen rato tratando. Pues sí, pero como no está en la lona no todavía. está en la lona, pero van a tener, lo bajaron, pero van a sí, lo tener bajaron, que pero no bajarlo está. a la lona. La última semana lo que Y vimos... van a tener que rematar. Sí, lo tienen que rematar. A ver, es que ahí tengo mis dudas. Yo ahí coincido con Pascal. Quizá ya se dieron cuenta que no es por ahí.
Y más bien lo que vimos en la última semana es que las baterías de las críticas del propio MID se han dirigido mucho más sobre López Obrador. Es una pesadilla solamente pensar en sus propuestas, no me deja dormir, bla, 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 que en lo que antes Tiene las dos dirigía estrategias, porque MID lo hace vía Twitter, ¿no? Pero todos sus voceros de campaña, incluso el líder del PRI, siguen en campaña permanente contra Anaya, todos los días. Yo ahí sí también diría, ojo, no están escuchando el mensaje de los empresarios. Cuando los empresarios dicen, ya basta de esto que no está dejando nada, es porque están diciendo, oiga, nosotros sí estamos viendo que esta campaña negativa, al que favoreces al puntero. Sí. Entonces ya, ¿no? Como que, o sea, o vas a ser tú, Anaya, o vas a ser tú, MID, pero ya cambiamos de discurso. Y eso no lo están viendo los partidos. Y eso no lo está viendo la coalición. Entonces, eso es muy, muy importante el tema, ¿no? Pepe. Sí, me parece que en cualquier caso sí comienza a haber, digamos, una nueva circunstancia, y la nueva circunstancia lleva a que el objetivo principal de los dos en las próximas 90 días vaya a ser López Obrador. Es el enemigo a vencer y lo van a tratar de bajar. Creo que ese es el cambio de estrategia de los dos. El problema es que no nos dicen cómo. Ese es para mí el problema. No dicen cómo lo van a bajar. Están esperando. Ya enseñaron estrategias. Sí, ya te imaginarás. Están El esperando, voto del miedo. Están esperando que se caiga. A ver, el voto del Ahora, miedo. pero ha sido más lo que él mismo ha hecho que lo que... Claro, pero lo Así es. magnifican. ¿Qué dijo el Sí. presidente ayer después de lo de la declaración de López Obrador? A ver, pero ese es Quiere buen... volver a esquemas obsoletos, A ver, pero viejos, eso es buen tema. Que el Si esa es la petróleo- estrategia, ¿tú crees que es la correcta? Meter Pues al mira. presidente al litigio electoral después de que en otros momentos tampoco ha sido benéfico para su candidato, ¿es una buena idea? Meter Pero al de- presidente no es buena idea. Pero el miedo sí es pero buena meter idea. el miedo sí es buena idea. A ver, Claro. el miedo generalmente ha venido en las oportunidades anteriores de declaraciones de él, de las posiciones del propio observador y de los empresarios. Hoy todavía no veo una, digamos, reacción fuerte de los empresarios, más allá de reclamar propuestas de todo. No, sí ha habido unas reacciones Fuerte. Que fuertísimas. genere un Sí, sentimiento fue de... el Consejo Coordinador de de alertar Empresarial sobre el Sí, peligro. claramente. Eso Yo por no un lo lado, veo. y por otro, no veo que los acercamientos que se habían hecho vía Alfonso Romo y otros estén dando frutos ya. Dieron frutos Empezaban a dar. Empezaban a dar, Sí, pero y de Andrés repente los se echó abajo. marchitaron. echó abajo. Sí. El De mismo repente- Andrés Manuel sí, se sí. encargó de generar este nerviosismo, ¿no? Y el enfrentamiento con Castañón ya es muy, Y un muy error. público. Muy pues, abierto, muy Y evidente. hay, hay un a ver, error, Pepe, también Ajá. en la estrategia. A mí me pareció un gravísimo error haber anunciado que vas a meter al bote al presidente, que es lo que hizo Ricardo Anaya. Anaya. Eso sí me parece que a la gente no le gustó. Un error de Anaya. Sí. A ver, sí, en cualquier caso, quisiera más para situar la reacción de los empresarios. A diferencia de lo que vimos en las dos oportunidades anteriores, no veo una reacción orquestada y articulada de los empresarios tratando de advertir sobre el peligro de la llegada del López Obrador. No, articulada, lo que pasa es que... eso es lo que no veo. Pero es que la vez anterior, Eso no en veo. 2006, podían utilizar los medios para externar ese sentimiento. Sí, y eso se quitó. Y eso se quitó. A raíz de- Pero si tú lees las declaraciones, ahí están, ¿eh? A ver, comienzo a ver reacción, comienzo a ver molestia, comienzo a ver preocupación, pero sobre todo lo que empiezo a ver es no solamente si se ha debilitado esa estrategia del cabildeo de oído, lo que empiezo a ver es que, a diferencia de los meses anteriores, hoy al verlo como una posibilidad real de llegar al poder, lo están tomando con otra seriedad o con otra, digamos, lo están mirando diferente. A ver, Pepe, pero si tú eres empresario, tienes tu dinero, lo inviertes, te dan la seguridad, tienes los contratos, están asignados, por ejemplo, en en la reforma energética, las rondas de las subastas famosas, 91 contratos ya asignados. Y te dicen, y vamos a revisar cada uno de esos contratos. Y si vienen en condiciones leoninas, los vamos a echar para atrás. Luego de que Poncho Romo había dicho, ya los vio y están Estaban bien. bien. Es decir, tú como empresario, pues ¿qué dices? ¿Dónde tienes la seguridad jurídica de que esa inversión que hiciste
se va a respetar. A ver, eso y los amparos en el caso ese es el miedo. del aeropuerto generan preocupación y generan Y miedo. incertidumbre. Sin embargo, incertidumbre también. Sin embargo, hasta hoy, y ese es el punto que quiero hacer, es esa incertidumbre hasta hoy no se ha traducido en turbulencias financieras. Pero hasta hoy. Porque no ha ganado hasta hoy Andrés. no. Pero acuérdate, a ver, acuérdate que los analistas financieros ya lo advirtieron. A ver, la respuesta que dan los empresarios no solamente son los medios, sino es moviendo también el tipo de cambio. Sí. Hasta hoy yo no veo. Sí, pero recuerda también que estábamos en este periodo de simulación llamado intercampaña, en donde todos simulamos que, sí, no hicieron campaña, aunque todos sabemos que sí hicieron campaña. Claro, eso también claro. en la psicología económica funciona. Es decir, bueno, ahorita estamos así como que no. A partir del 30 vas a ver, y los analistas serios, incluso internacionales, ya dijeron, el proceso electoral, las campañas son un factor de riesgo para la economía mexicana por la incertidumbre. Y le agregaría, además de la incertidumbre, no abonando a que su propio enemigo es él, a este mensaje de la ambigüedad y de que como el chimotrufia. Cuando digo una cosa digo la otra, porque primero va a revisar todos los contratos y si hay corrupción o señales de eso, va para atrás. Pues, ¿y no que hay amnistía? Pues no que nos íbamos a perdonar, o sea, ¿sabes? Entonces sí está generando como mensajes totalmente esquizofrénicos. Sí, es poco claro. Eso sí me parece que tiene límites y no va a poder mantenerlo hasta el 1 de julio. Y los otros dándose con la cubeta, ¿no? Hace una semana, la conferencia del Episcopado Mexicano, el 19 de marzo, o sea, el lunes van a ser 8 días, sacó una exhortación precisamente sobre la participación de los ciudadanos con motivo del proceso electoral 2018. Pasó desapercibido porque fue día de asueto, pero... Por ahí Enrique Aranda lo levantó en su columna. Una parte del exhorto habla precisamente del México que queremos como algo posible, o sea, y convoca a los católicos de todo el país a salir a las urnas y habla precisamente de un exhorto en contra del despilfarro del gasto público, habla de frenar la corrupción, la ilegalidad y la eliminación de arbitrariedades. Es decir, ¿contra quién va este exhorto también que hace un sector muy importante del país, como lo es la Iglesia Católica? Los escándalos de corrupción que hoy golpean fundamentalmente a algunos de los partidos a los que pertenecen los candidatos. No, y a Anaya, ¿dónde dejas el tema Anaya? Pero fundamentalmente... Pero habla de corrupción como tal. Pero si hablas del fenómeno corrupción, lo asimilas inmediatamente al PRI, no al PAN. No, pero no te creas, el tema de Anaya Pero ¿cuál es el entre líneas? Ahora sí que el entre líneas que tú encuentras en precisamente un acercamiento a un cambio en el país que genere mayor participación ciudadana en contra de la ilegalidad, en contra de la corrupción y en contra del excesivo dinero público. Esto yo creo que no hay que desdeñarlo porque va en la misma línea del enojo social, del hartazgo social, para exhortar al ciudadano, independientemente si es católico o no, a un voto de castigo. Y creo que esto lo que abona es eso, precisamente. En lugar de ir al fondo de las propuestas, sigue estando dentro de esa espiral de hartazgo social, y creo que esto de alguna manera pues también va destinado a que la gente no vote por más de lo mismo, creo yo. ¿No? Yo así lo veo. Comentario final, va contra el voto del miedo. Sí. Iría en contra del voto del miedo, abonaría a... O de la incertidumbre, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero pues ya yo sí creo con Garfias que ese voto de la corrupción le pega a mí, ¿no? Muy bien, llegamos de esta manera al final del programa. A ver, Pancho. O de Brecht, le pega a mí. También, claro. Ahí los lo que está pasando en gobernadores. Perú. Sí, le Somos pega. el único país que no ha metido un solo funcionario por el mayor escándalo de corrupción que se ha registrado en América Latina y que afecta a 12 países. Así es. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.